Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Inge. Este es nuestro manual y los integrantes del grupo son César Gabriel Flores Coca, Oscar Manuel López, Sebastián Gómez Ordóñez, Orlando Franco Orellana y Herbert Rodrigo Gutiérrez Alcócer. Nuestro primer punto es la motherboard. ¿Qué es la motherboard? También conocida como la placa base, y es la placa de circuito impreso que está conectada y facilita la comunicación entre diversos componentes de la computadora como el procesador, memoria RAM, las tarjetas de expansión y otros dispositivos periféricos. Y actúa como principal centro de conexión, coordinación del hardware y en un sistema informático. Siguiente punto, en los componentes claves. Dentro de los componentes claves está el zócalo de la CPU, donde va el procesador, y ahí es donde se aloja el cerebro de la computadora, que es el procesador directamente, por así decirlo. Después están las ranuras de memoria RAM, que están a un lado del zócalo de CPU. Esta es donde se instala la memoria para almacenar datos y programas que estén siendo ejecutados en su momento, no cuando esté apagado, en su momento. Los conectores IDE y SATA para conectar discos duros, unidades ópticas y otros dispositivos de almacenamiento que están justamente al lado de los zócalos de memoria RAM. Y por último están las entradas y salida donde permiten conectar dispositivos y periféricos como el teclado, mouse, monitor, impresora. Y esto se encuentra eh, al otro extremo, al otro lado del zócalo. Al otro lado, sí, al otro lado está la RAM, al otro lado están los puertos de salida y entrada. Siguiente punto. En las plataformas, para asegurar que la motherboard y el procesador es uno de los componentes más importantes de la PC, íntimamente está asociado a la placa madre y esta necesita de una gran compatibilidad. Por eso se han creado diferentes tipos de motherboard dependiendo de la marca. Y una de las grandes marcas que tenemos aquí con compatibilidad es el Intel. Y Intel tiene sus tipos de plataformas, por así decirlo. Tiene la Celeron, que es de bajo precio y rendimiento básico, la Pentium, que es un equilibrio entre precio y rendimiento, y aquí empieza la Core i3, que es rendimiento para tareas cotidianas. A partir de la Core i5, rendimiento para multitarea y juegos básicos. La Core i7, alto rendimiento para juegos y edición de video y diseño gráfico. Y la Core i9, que es lo más alto de rendimiento en Intel. Luego estamos con la instalación del motherboard. Los elementos necesarios serían el gabinete, la motherboard con formato ATX, las torretas, tornillos de sugestión, destornillador Phillips. Nuestros pasos a seguir serían retirar la tapa lateral del gabinete, quitar la chapa que cubre las partes de atrás, puertas traseros, perdón, y reemplazarlas por la del motherboard. Colocar las torretas en los orificios del chasis y del gabinete y así sujetarlo. Nuestros consejos serían que es recomendable tener un diagrama a mano para facilitar la instalación, que quiere decir pasos a seguir. Y se puede utilizar la linterna para iluminar el interior del gabinete y es importante tomar precauciones para evitar electricidad estática. Luego tenemos otra plataforma que es AMD. Y aquí hay que tener en cuenta esto. Mira, los procesadores AMD no son compatibles con los motherboards de Intel y viceversa. Que quiere decir que mis componentes de Intel no puedo relacionarlos o mezclarlos entre sí con componentes de AMD. Por la marca, claro. Ahora sí, AMD tiene diferentes sockets de procesadores, y los más comunes son el 939, AM2 y AM3. Los sockets de 939 y AM2 son compatibles con la memoria RAM DDR, y mientras que la AM3 es más compatible para DDR2 y DDR3. La diferencia entre sockets, pues en el socket 939, que es el más antiguo y el más económico, que soporta memoria de RAM DDR, y procesadores Athlon 64, Athlon 64x2 y Cepron 64. El socket de AM2 es un poco más nuevo, que es más que la 969 obviamente, y ofrece mejor rendimiento. Soporta una memoria RAM de DDR2 y procesadores Athlon 64, Athlon 64x2 y Cepron 64. Y tenemos el socket AM3,
que es el más nuevo y ofrece un mejor rendimiento, que soporta memoria RAM DDR2 y DDR3 y procesadores Athlon 64, Athlon 64x2 y Xeon 64. Las familias de procesadores de AMD se describían de esta manera: Xeon 64, que es la más económico, Athlon 64, que es la gama media, y Athlon 64x2, que es la gama más alta. Y tenemos circuito impreso en el motherboard, que es la parte más compleja del motherboard. Contiene pistas de cobre. De nuevecito. Después tenemos circuito impreso en el motherboard. Es el circuito de nuevo. El circuito impreso de la motherboard, que es la parte más compleja de la placa, y contiene pistas de cobre que interconectan con los componentes. Se fabrica utilizando tecnología de doble o cuatro fases. Permite la miniaturización de los dispositivos, reparación del circuito impreso, y es posible reparar algunos daños en el circuito impreso. Se necesita de un soldador de baja potencia y extractor de estaño, pinzas y destornillador pequeño y un tester ahí para arreglarlo. Una lupa indispensable para detectar y reparar fisuras, un chipset, el chipset. Controla y administra la comunicación entre el microprocesador y los demás componentes de la motherboard, que está en la parte inferior del procesador. Se compone de dos chips, Northbridge y Southbridge. Perdón, en inglés. El Northbridge se encarga de la comunicación entre el microprocesador, la memoria RAM, la tarjeta de video, y el Southbridge en la actualidad también puede integrar el control a la memoria y soporta las tecnologías como el Dual Channel y el Hypertransport. El Southbridge administra los puertos de ID, SATA, USB y PC2, el audio de red y otros componentes. Se comunican con el Northbridge a través de diferentes interfaces como el BenLink, el DMI y componentes del onboard. Son componentes integrados de la motherboard como la tarjeta de video, el audio, la red y el modem. Y entraron lo que es en la BIOS. Es un pequeño programa que se ejecuta al encender la PC y se encarga de la configuración básica del sistema y de realizar el post. Se encuentra como el cheat ROM o el EEPROM. El post es una prueba automática de la BIOS para verificar el hardware, mostrando mensajes y códigos de bips en caso de error. Los códigos varían según su fabricante y el sonido corto indica normalidad, mientras que un sonido más largo indica un problema. El parlante interno es necesario para escuchar los códigos. Los códigos alfanuméricos en pantalla durante el post indican errores específicos. La mayoría de los errores se pueden solucionar con una reconfiguración del sistema. Y eso sería toda mi parte y mi compañero va a seguir al siguiente punto. ¿Qué es la BIOS? La BIOS o Basic Output System es un software fundamental de un ordenador que se encuentra almacenado en un chip de placa base. Actualiza como un puente entre el hardware y el software, inicializando y probando los componentes del sistema durante el arranque y proporcionando una interfaz para la configuración de diferentes aspectos del hardware. ¿Cómo acceder a la BIOS? Para acceder a la BIOS generalmente se debe presionar una tecla específica como F2 del Excel o F10 justo después de encender el ordenador. Esta tecla puede variar dependiendo de la fabricación del equipo. ¿Qué datos se puede hallar en el BIOS? En la BIOS se pueden encontrar datos como la identidad de sistemas o fabricante de la placa base, modelo del BIOS, configuración del hardware, procesador, memoria, RAM, disco duro, registro de ventas de sistemas, configuraciones de seguridad y contraseñas. ¿Qué pestañas podemos hallar en la BIOS y qué subpestañas y datos se observan? Las pestañas comunes del BIOS incluyen: la principal es Advanced, es igual a avanzado, o bot es igual a arranque, security es seguridad, exit es salir. Cada una de estas pestañas organizadas las configuraciones de categorías específicas. Por ejemplo, en la pestaña Advanced se puede encontrar sub pestañada como el CPU de configuration o configuración del CPU o memory setting.
como configuración de memoria, donde se pueden juntar configuraciones más detalladas relacionadas con el hardware. ¿Para qué nos pueden servir estos datos? Los datos BIOS se pueden utilizar para diagnosticar problemas de hardware, optimizar el rendimiento del sistema, personalizar la configuración del hardware y seguridad. ¿Existen diferentes tipos de BIOS? Sí, existen diferentes tipos de BIOS, incluyendo el BIOS desarrollados por fabricantes específicos de placas bases como Asus, Gigabit, MSI y la EUFI. Interfacción de firmware extensible y unificado, una alternativa moderna de los BIOS tradicionales. ¿Podemos actualizar el BIOS? Sí, se puede actualizar instalando una versión recientemente del software. Esto puede mejorar la compatibilidad con un nuevo hardware, solucionando problemas de estabilidad o rendimiento e incluso añadiendo nuevas características. ¿Se puede impedir el acceso a dicho menú? Sí se puede. Sí se puede impedir el menú. Las BIOS establecidas con una contraseña. Esto evita que las personas no autorizadas accedan a realizar cambios no deseados en la configuración de sistemas. Establecer una contraseña en el BIOS, una medida de seguridad efectiva para proteger tu ordenador contra accesos no autorizados. Muchas gracias. Conectores. Conectores frontales del gabinete, que sería el encendido Power SV, enciende y apaga la PC, reinicio Reset SV, reinicia la PC, altavoz y speaker emite sonidos de alerta, disco rígido HDD LED indica la actividad del disco duro, encendido Power LED indica la PC está encendida en espera o apagada. Conectores de alimentación. Aquí tenemos de conectores de alimentación al ATX, suministra energía en la placa madre. Conectores de 12V, refuerza la alimentación del procesador. Conectores del auxiliar de 3,3V, asiste a la fuerza en la alimentación de las placas de expansión. ATX 12V 201, similar a ATX y al conector de 12V, pero para motherboards con más de microprocesadores y otros más. A continuación tenemos lo que es la alimentación. Conectores básicos, el ATX de 24 pines, conector estándar que recibe todas las tensiones de las fuentes de alimentación, ATX 12V de 4 pines, conector auxiliar de 12V para reforzar la alimentación del procesador. Conectores auxiliares. Aquí tenemos el PC Express de 6 pines, conector auxiliar para reforzar la alimentación de las placas de video. Tenemos también al ATX 12V de 8 pines, conector auxiliar para motherboards nuevos que demandan mayor potencia. También tenemos aquí el panel trasero. Funciona, permite la conexión de dispositivos externos de la PC. Ofrece una variedad de puertos para diferenciar tipos de dispositivos. Puertos comunes, PC2 para teclado y mouse. En desuso, reemplazado por la USB para una amplia gama de dispositivos como impresoras, cámaras digitales, discos duros externos, etc. RJ45 para conectar la PC a una red Ethernet. Audio para conectar
parlantes, auriculares, micrófonos, etc. Video para conectar el monitor VGA, HDMI, DisplayPort. También tenemos aquí a Fire para dispositivos de alta velocidad como discos duros externos o cámaras de video, menos comunes que USB. Aquí tenemos también la tabla comparativa y la elección de los MonsterBot. Factores a considerar: procesador, memoria, ranuras de expansión, puertos de integrados. También tenemos tipos de MonsterBot: oficina, multimedia, fuegos profesionales, servidores, gastos. También en conclusión, los MonsterBot son una parte fundamental. Cualquier PC elige el adecuado es el crucial para asegurar un buen rendimiento y la posibilidad de expansión futura. También tenemos aquí el manual paso a paso. Paso 0. Tenemos todas las muestras herramientas. Por ejemplo, un destornillador de varios tamaños, si es posible. Guantes de látex, alcohol isopropílico, alicate, linterna y otras cosas más. Paso 1. Lo primordial para desconectar una PC sin riesgo alguno es que totalmente desconectado de cualquier red eléctrica. Acomodamos echado la PC. Lo acomodamos bien para quitar la tapa. Desatornillamos los tornillos de la tapa. La recomendación es tener la tapeta o el espacio para poder guardar cada tornillo que saquemos de la PC. Retiramos la tapa, se despliega fácil la tapa. También tenemos aquí reconocimiento de partes, que es la memoria RAM. Es la memoria del acceso aleatorio que se utiliza para almacenar temporalmente datos y programas de uso por el procesador. También tenemos la placa base MonsterBot. Es el componente principal que se conecta a todos los demás componentes de hardware. Disco duro SD. Almacena permanentemente los datos de la computadora, incluidos el del sistema operativo, programas y archivo de usuario. Tarjeta gráfica, GPU. Procesa de los gráficos y la rendición de imágenes especialmente importados para juegos y aplicaciones que requieren gráficos avanzados. Ventiladores y disipadores de calor. Mantienen los componentes frescos y evitan el sobrecalentamiento. Por ahí les voy a hablar sobre la fuente de alimentación. En mi opinión, creo que la fuente de alimentación es uno de los componentes más fundamentales de la PC, ya que sin esta no va a funcionar tu computadora literalmente. Esta se encarga principalmente de suministrar energía a todos los componentes de la computadora. Es por eso que a la hora de comprarte una fuente de poder debes asegurarte de que ésta sea de muy buena calidad, ya que si esta en algún momento se malogra, pues todos los componentes se van a malograr también y no van a servir. Es por eso que a la hora de comprar una fuente de poder debes verificar que tenga una certificación, ya sea bronce o oro, es recomendable. Luego viene la CPU. La CPU es el componente principal de un ordenador, ya que ésta se encarga de ejecutar las diferentes instrucciones que provienen del software o del hardware. Es el cerebro de la computadora, en otras palabras, donde se lleva a cabo la mayoría del procesamiento de datos. Luego vienen los puertos y entradas. Estos permiten conectar periféricos como teclados, ratones, monitores y impresoras. Hola, yo nos voy a indicar cómo retirar la fuente de poder de manera más segura y eficiente. Este proceso es muy útil cuando necesitamos reemplazar o actualizar una fuente de poder
por algo más poderosa. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero debemos apagar la computadora, esto para que los componentes no se malogren. Después tenemos que desconectar todos los cables de alimentación y todos los cables externos. Una vez hecho esto, tenemos que encontrar un lugar limpio y bien luminoso, esto para que no se nos pierdan los tornillos. Una vez encontrado un lugar cómodo en el cual puedes trabajar, tenemos que retirar los tornillos del panel lateral del chasis. Una vez hecho esto, tenemos que quitar el panel lateral para acceder al interior. Una vez accedido al interior del ordenador, tenemos que desconectar todos los cables que van desde la fuente de poder de la placa madre y otros componentes. Obviamente, antes de hacer todo eso, tenemos que tomar una foto, una referencia para que luego volvamos a conectarlos. No te compliques a la hora de volver a conectarlos, ¿no? Una vez hecho todo esto, necesitamos retirar los tornillos que sujetan a la fuente de poder del chasis. Después tenemos que deslizar la ventana de la fuente de poder con cuidado para sacarla del chasis. Las recomendaciones que les puedo dar es asegurarse que la computadora esté desconectada de la corriente eléctrica. Esto para que no se malogre. Obviamente tenemos que estar bien organizados. Mantener los cables bien organizados nos puede ayudar a la hora de volver a armarlo. También tenemos que verificar que la nueva fuente de poder que estemos tratando de colocar sea compatible con la computadora, ya que si estamos compatibles, pues se va a cargar todos los componentes. Eso es todo. Yo les voy a explicar qué cables hay y de qué color son en la fuente de poder. En una fuente de poder de alimentación tiene varios cables de diferentes colores, cada una con una función específica. Aquí les voy a decir qué cables hay y de qué color son. Por ejemplo, hay cables de color negro, que es tierra, rojo, que es más 5 voltios, también hay amarillo, que es más 12 voltios, naranja, que es más 3.3 voltios, blanco, que es menos 5 voltios, azul, que también es menos 5 voltios, morado, que es más 5 voltios, verde, que indica que la señal de encendido, también hay gris, señal de power good, también hay rosa, que es más 3.3 voltios. Estos cables se encuentran en los diferentes conectores de la fuente de poder, como el conector ATX principal, conectores periféricos, SATA y otros específicos para componentes como la CPU o la tarjeta gráfica. Es importante seguir las especificaciones del fabricante y no hacer conexiones incorrectas, ya que esto podría dañar los componentes de la PC. Aquí les voy a explicar un poquito más sobre qué es más 5 voltios y todo eso. Por ejemplo, más 5 voltios significa que suministra 5 voltios de corriente continua. Este es más usado principalmente por componentes como discos duros, más antiguos y algunos circuitos integrados en la placa base. Más 12 voltios que suministra 12 voltios de corriente continua. Es una de las líneas más importantes que se usa para alimentar componentes de alto consumo como la CPU, la GPU, ventiladores y discos duros modernos. También está la más 3.3 voltios, suministra 3.3 voltios de corriente continua. Es utilizado por algunos componentes de la placa base y módulos de memoria. Menos 5 voltios, aunque este es menos común en fuentes de poder modernas, antiguamente se usaban para alimentar ciertos componentes de la placa base. También está el menos 12 voltios, suministra menos 12 voltios de corriente continua. Todavía es necesario para algunos circuitos de la placa base y puertos de serie. También está el más 5 voltios, que es de standby, suministra 5 voltios cuando la computadora está apagada, pero la fuente de poder sigue conectada a la corriente. Permite funciones como la capacidad de encender la computadora mediante un botón de red o teclado. Cada una de estas líneas de voltaje están diseñadas para alimentar diferentes componentes de la computadora de manera eficiente y segura. Ahora ya les voy a explicar cómo podemos retirar la memoria RAM y algunas recomendaciones que les puedo dar. Lo primero que tenemos que hacer es apagar la computadora. Eso para que literalmente no se arruinen algunos componentes. Una vez hecho esto, pues prácticamente es necesario tener algunos destornilladores, los cuales nos van a ayudar a retirar la tapa del gabinete. Una vez ya retirado la tapa del gabinete, tenemos que localizar o buscar los módulos de la memoria RAM que están insertados en una ranura larga cerca del procesador. Una vez localizados, tenemos que presionar los clips en ambos lados de cada módulo de la RAM. Estos soltarán la RAM y se levantarán ligeramente. Una vez hecho esto, tenemos que sujetar la RAM por los bordes y tirar suavemente hacia arriba para poder sacarlo.
Las recomendaciones que les puedo dar a la hora de sacar la memoria RAM es evitar tocar los contactos dorados de la RAM, pues prácticamente es para no arruinarlos. También verificar o guardar la memoria RAM en una bolsa antiestática, ya que si no los vas a usar inmediatamente. También verificar la compatibilidad, o sea que tienes que verificar que tu memoria RAM sea compatible con la placa madre, si no, no va a funcionar. Ya les voy a decir cómo podemos retirar los discos mecánicos. Para poder retirar los discos mecánicos y los lectores, tenemos que seguir los siguientes pasos, ya que son literalmente como los anteriores, el mismo procedimiento. Tenemos que apagar primeramente la computadora, esto para que no se arruine o malogre algún componente. Necesitamos destornilladores, etcétera, etcétera. Una vez que hemos abierto el gabinete, tenemos que localizar los discos mecánicos para luego retirar sus tornillos que están a un costado de cada lector y disco mecánico. Una vez hecho esto, tenemos que revisar que ningún cable siga conectado a los componentes. Después tenemos que sacarlos de sus lugares con cuidado, eso para que no se malogre. Las recomendaciones que les puedo dar es que a la hora de retirar los cables que están conectados a la fuente de poder, no debemos dejarlo directamente del cable, jalarlo. Esto que debemos sacarlo directamente del plástico, ya que no queremos sacar sin querer uno de los cables que hay de ahí. O sea que hay tantos cables que literalmente si sacas unos por equivocación te vas a arruinar la vida. Tratar de buscar cuál cable sacado, etcétera, etcétera. Es una de mis recomendaciones. Yo les voy a indicar cómo podemos retirar las tarjetas de expansión. Para poder sacar la tarjeta de expansión prácticamente son los mismos procedimientos que los anteriores que utilizamos para sacar las diferentes componentes de la computadora. Bueno, aunque la tarjeta de expansión es un poco más difícil de retirar, pero se lo puede sacar o quitar siguiendo estos pasos que les voy a decir a continuación. Tenemos que destornillar sus tornillos que están agarrados al case de la PC. Aquí lo complicado es que a la hora de retirarlo de la placa madre es que tienes que aplicar un poco más de fuerza, ya que si no lo hacemos, pues prácticamente no sale. Una vez hecho esto, prácticamente ya lo sacaste ya. La recomendación que les puedo dar es que a la hora de sacarlo o tratar de sacarlo no apliques demasiada fuerza, esto para no malograrlo y luego no te arrepientas. Eso sería todo. Ahora yo les voy a indicar cómo podemos retirar el disipador del procesador. Para poder retirar el disipador es algo más complejo de entender, ya que existen diferentes tipos de disipadores y para cada una de ellas hay diferentes formas de extraerlas, aunque yo les traigo la forma general de cómo se hacen. Primeramente tenemos que aflojar los sujetadores del disipador. Los disipadores de calor están sujetos o asegurados con tornillos, clips o montaje. Una vez que identificamos cómo está nuestro sistema de disipador, tenemos que aflojar los sujetadores. Obviamente tenemos que tener cuidado con la pasta térmica. Es importante tener en cuenta que el procesador literalmente está cubierto con una pasta térmica, el cual le ayuda a la transferencia de calor. Al retirar el disipador, es posible que se rompa el sello de la pasta térmica. Si planeas utilizar el mismo disipador, deberás limpiar cuidadosamente la pasta térmica vieja y aplicar una capa más fresca antes de volver a reinstalarlo. Una vez hecho esto, tenemos que retirar el disipador con cuidado. Una vez que hayas aflojado todos los sujetadores, levanta suavemente el disipador de calor del procesador. Si sientes resistencia, asegúrate que todos los sujetadores estén completamente aflojados antes de intentar retirar el disipador por completo. Esto sería todo. Gracias. Yo les voy a indicar cómo podemos sacar la placa madre. Para poder sacar la placa madre, los pasos son, bueno, y si mencionar todos los pasos anteriores que hicimos que eran para retirar y desconectar todos los periféricos de la PC, son las siguientes. Primeramente tenemos que destornillar la placa madre del gabinete. Por lo general hay varios tornillos los cuales la sujetan. Después tenemos que tener cuidado a la hora de levantar la placa madre del gabinete, asegurándonos de no dañar ningún componente. Algunos cuidados importantes que debemos tener en cuenta a la hora de sacar la placa madre es manejar la placa con sumo cuidado para evitar daños con los componentes más sensibles. También asegurarse de no perder ningún tornillo o cable durante el proceso para facilitar el ensamblaje posterior. También evitar tocar los contactos dorados de la placa madre para prevenir daños estáticos, siempre tomando la placa madre por los bordes.
guardar la placa madre en un lugar y limpio mientras esté fuera del gabinete. Esos serían algunos cuidados importantes que debes tener. Retirar el procesador. Bueno, para retirar el procesador como primer paso tenemos que ubicarlo en la placa base. Este está protegido por un mecanismo de retención, el cual puede variar según el tipo de socket de placa base. Para retirarlo tenemos que desbloquear el mecanismo, el cual en la mayoría de los casos tendremos que desbloquear o levantar el mecanismo, ya que este asegura que el procesador esté en su lugar. Para desbloquearlo, podríamos girar un tornillo, levantar una palanca o presionar el pestillo, eso dependiendo del diseño del zócalo de la CPU. Luego retiramos el procesador con cuidado. Una vez que el mecanismo de retención está desbloqueado, agarramos el procesador por los costados con cuidado y levantamos directamente del zócalo. Es importante no aplicar mucha fuerza en el mismo, ya que podríamos dañar el procesador o el zócalo de la placa base. Luego debemos inspeccionar el procesador y el zócalo. Esto debido a que para asegurarnos que no haya pines doblados ni daños visibles en el mismo. Luego lo guardamos de manera segura. Esto si planeamos reutilizarlo, tenemos que guardarlo con un embalaje original o un contenedor antiestático. Esto para protegerlo de daños estáticos o físicos. Como módulos de expansión en la placa madre. Bueno, los módulos de expansión en una placa madre son componentes que permiten ampliar las capacidades de la computadora, agregando funcionalidades, por así decirlo. Estos módulos se conectan directo a la placa madre a través de diferentes tipos de ranuras, como el PCI, PCIe o DIMM, y pueden incluir tarjetas gráficas, tarjetas de sonido, tarjetas de red, entre otros dispositivos. ¿Dónde se encuentran los módulos de expansión? Bueno, estos generalmente se encuentran en las ranuras de expansión que están ubicadas en la parte central o inferior de la placa madre. Esas ranuras pueden contener tarjetas de expansión como tarjetas de video, tarjetas de sonido, tarjetas de red, entre otras. ¿Dónde se encuentra el pin el pin primero de la placa madre? Bueno, el pin primero en una placa madre o el pin 1 generalmente se encuentra marcado con un indicador, el cual puede ser un pequeño triángulo o un cuadrado, y este puede estar cerca del zócalo del procesador. Este pin 1 suele ser importante para orientar correctamente el procesador y así instalarlo de manera segura en la placa madre. En el panel frontal tenemos el conector de encendido, el power switch, que es este botón que permite encender y apagar el sistema, el conector de reinicio, reset switch, el cual es utilizado para reiniciar el sistema. Luego tenemos el indicador de energía power LED, el cual es un LED que se enciende cuando el sistema está encendido y se apaga cuando está apagado. Luego el indicador de disco duro HDD LED. Este LED parpadea para indicar actividad en el disco duro. Luego tenemos el conector de altavoz speaker, este para conectar un pequeño altavoz que emita pedidos de diagnóstico durante el arranque. Luego conectores USB y de audio. Estos pueden incluirse en el panel frontal de la CPU. Estos para conectar dispositivos USB, auriculares, micrófono, entre otros. ¿Cómo limpiar los componentes de una computadora? Bueno, para esto vamos a necesitar los siguientes materiales, que sería alcohol isopropílico, trapos suaves, hisopos de algodón y cepillo suave tipo pincel. Los pasos a seguir son: primero, usamos un trapo seco para quitar el polvo grueso. Antes de aplicar el alcohol isopropílico, utilizamos un trapo seco y limpio para quitar el polvo grueso de los componentes. Luego mojamos un paño o el hisopo con un poco de alcohol isopropílico. Esto para que procedamos a limpiar el procesador. Para esto necesitamos asegurarnos de que esté ligeramente húmedo pero no empapado. Luego limpiamos los componentes con delicadeza, con el paño o el hisopo humedecido. Limpiamos suavemente los componentes sin aplicar demasiada fuerza ni dañando los componentes. Después de limpiarlos tenemos que dejar secar completamente cada componente para que así podamos volverlos a instalar. Las recomendaciones son trabajar en un área bien ventilada, debido a que el alcohol isopropílico puede producir vapores, por lo que es importante trabajar en un área bien ventilada para evitar la inhalación de los vapores y para permitir que el alcohol se evapore más rápido.
Luego debemos de evitar el contacto directo con los ojos y la piel, debido a que el alcohol isopropílico puede ser irritante tanto para la piel como los ojos, así que debemos de evitar el contacto directo con ellos. Para eso debemos utilizar guantes eh, o lentes de protección, esto para evitar algún accidente. En caso de tener un accidente, tenemos que enjuagarnos con abundante agua, ya sean los ojos o las manos. Luego, no debemos de aplicar el alcohol isopropílico tampoco directo sobre componentes eléctricos conectados. Siempre tenemos que desconectar los componentes eléctricos antes de aplicar el alcohol isopropílico y asegurarnos de que estén completamente secos antes de volver a conectarlos o encender la computadora. Hasta aquí termina nuestro manual. Gracias, ingeniero.